colegiado penal ha decidido que el juicio es nulo. Y estamos aquí precisamente con Humberto Abanto, que es abogado de Jaime Yoshiyama, que se ha beneficiado con esta decisión. Buenas noches, doctor Abanto, y bienvenido al Final del Día. Muchísimas gracias. Siempre es un honor estar acá. ¿Qué significa esto de declarar nulo? Que llega a etapa intermedia, otros dicen que va a foja cero. ¿Es realmente una buena noticia para los implicados? No es una buena noticia porque los deja en el mismo proceso. El proceso no ha terminado. Lo que ha pasado es que el juicio oral se termina, se regresa no a la etapa intermedia, se regresa a una especie de momento en que la Fiscalía tiene que reformular su acusación y volveremos a hacer el control de acusación. El problema grave aquí es que vamos con el mismo juez de investigación preparatoria. Yo le tengo una gran consideración personal al doctor Víctor Raúl Zúñiga Gurday, pero tiene de lo que yo discrepo es en su actuación judicial, porque es un caballero, es un hombre de muy buenas formas, pero su visión es la del juez que cree que hay que construirle la mayor cantidad de puentes y bypasses al Ministerio Público para hacerlo llegar a un juicio oral. Claro, si se lo ha devuelto 19 veces, es decir, a un alumno que lo jalan a la primera, lo jalan a la segunda y a la tercera, lo expulsan. Bueno, no sé si ustedes prestaron atención a la intervención, a una de las intervenciones del señor Pérez esta mañana, tratando de reducir el número, diciendo no, 12 veces. No, pero fueron 19. Fueron 19 veces. Además, contadas por el Tribunal Constitucional. ¿Qué significa esto ahora? No ocurre solo por el fallo Klimper, quisiera precisarlo, ¿no? O sea, acá hay 3 fallos que han hecho ver lo que una semana atrás le dije yo a la sala y al colegiado, y es: ¿cuántas sentencias constitucionales harán falta para que ustedes entiendan que este proceso está mal planteado? Que este juicio está muy mal planteado. Bueno, ha habido el fallo de Arsenio Oré, que produjo un primer desgarro en esta cortina de hierro que había construido el Ministerio Público. Un segundo caso ha sido el de José Klimper, pero un tercer caso es el de Ricardo Briceño. El de Ricardo Briceño no está inmerso en este caso. No, o sea, el abogado de Briceño hoy presentó su sentencia y dijo también se tiene que tener presente que el señor Briceño debe anularse todo para regresar a la etapa intermedia para que se controle su acusación, porque la Sala de Derecho Constitucional Permanente ha establecido que el juez no valoró que fue archivado el cargo de fraude en la administración de personas jurídicas. Si eso fue archivado, no hay forma de establecer que haya un delito allí. No podría haber lavado. Ahora, este tema de hoy, que se ha dado a conocer hoy, que es nulo, beneficia a unas 30 personas y no todos habían presentado la solicitud, digamos, de ser excluidos. Tenemos a las 30 personas o a algunos de los más llamativos, por decirlo de algún modo. Ahí está la señora Ana Hertz, está Efraín Goldemer, Adriana Tarazona, Antonella Gutiérrez, Jaime Yoshiyama, Marc Vito, Pierre Figari, ¿no? Está también el señor Vicente Silvacheca, está el partido Keiko Fujimori, está la empresa de Marc Vito, que es la inmobiliaria. Entonces, José Klimper, por supuesto, todos estos personajes en total son 30, ¿no? En total son 30 que han estado inmersos en este caso por unos casi 6 años. Y a propósito de eso y del tiempo, doctor Abanto, quiero recordar una vez más, y le pido que me acompañe a ver esa declaración de José Klimper. Usted ha dedicado 7 años a seguir este proceso. Vuelve a cero. Eso no quiere decir que usted sale del juicio. No, yo empiezo de nuevo. Empieza de nuevo. Diana, a ver, primero mi caso es idéntico al de los demás acusados. No tengo mayores diferencias. Quizás yo tengo la suerte de tener la posibilidad, en términos de tiempo y de recursos, de tener una estrategia penal con un estudio importante y tener una estrategia constitucional con un estudio importante. No todos tienen esa posibilidad, pero al final en todos los casos se ha desarrollado exactamente lo mismo. Entonces, eso con respecto al caso. El caso tiene 1860 testigos. Desde el 1 de julio que empezó hasta, ya estamos a fin de año porque la siguiente audiencia es el 6 de enero, han pasado 14 testigos. Es decir,
para que pasen los 1860, para que se vean 5000 pruebas, van a pasar 10 años. Eso quiere decir que hay una condena, una sentencia, una condena al banquillo. Doctora Abanto, importante lo que dice el señor Klimper, que hay una condena al banquillo, es decir, todos estos años estas personas han estado, algunos privados de la libertad, otros con restricciones, por ejemplo, de ir a firmar, de hacer los controles biométricos. En adelante, ¿qué va a pasar? ¿Algo de esto va a cambiar? Sí, para empezar, las restricciones ya vencieron. Se le ha pedido al señor Zúñiga que por favor declare la caducidad, por ejemplo, de las restricciones. En el caso de Jaime Yoshiyama tengo 4 meses y el señor no resuelve. Y creo que a pesar de tener muy buenas formas, descuida mucho estas cosas. Y esto pasa con todos. Yo quiero precisar un tema. Este año va a ser el año 8 de este proceso, porque el proceso comienza con las diligencias preliminares de investigación en el 2017. La carpeta es 299-2017. Entonces, lo que Pepe nos dice es algo grave y quiero dar un ejemplo que es, creo que, bastante ilustrativo. Jaime Yoshiyama tiene 80 años. 80 años. Jaime Yoshiyama tiene 80 años. Efraín Goldenberg tiene 93 años. ¿Cuál es la expectativa? Tener a estas personas en los últimos años de su vida atadas al banquillo de los acusados? O sea, ¿qué enfermedad mental padecen quienes creen que un proceso puede plantearse en estos términos? Ahora, los 1.860 testigos del caso Cóctel se mantienen. Claro. Es decir, no estamos en juicio, la sala dice el juicio no va más, se retrotrae a la etapa intermedia. Entonces, pero con los mismos testigos, es decir, volver a hacer la tarea. Volverá a atacar, volverá a acusar, habrá que cuidar, habrá que ver cuántos testigos dan. Esperamos que esta vez el señor Zúñiga Urday entienda lo que se llama el principio de sobreabundancia, es decir, no pueden. Si yo tengo que acreditar un hecho, si tengo 15 testigos, presento 2, 3, bastan. No necesito 12 más, ¿no? Tiene que haber un sentido de la economía en este aspecto, porque muchos de los procesados, Augusto Mario Bedoya Cámara, Efraín Goldenberg, Jaime Yoshiyama, Vicente Silva Checa, Pepe Klimper, son personas que han pasado los 70 años. No se puede tener una persona en esta situación. ¿Qué significa hoy día en la audiencia que el juez haya dicho que el remedio procesal es la nulidad? Es decir, que no hay otra alternativa que hacerlo nulo. El remedio procesal es la nulidad. Es que no hay otro remedio. Todo se ha hecho mal. Entonces, cuando se ha hecho algo mal, hay que deshacerlo por completo y comenzar de cero. El problema es que ese costo de comenzar de cero, aparte del costo que tiene para el contribuyente, estamos hablando de un proceso que tiene 7 años de gasto público. Y entramos al octavo, dijo usted. Así es, y entramos al octavo. Al otro lado, tiene a particulares pagando abogados durante 8 años. Tiene a particulares atados a medidas. Hay gente, Keiko Fujimori ingresado 3 veces a la cárcel. Jaime Yoshiyama estuvo 15 meses en Castro y no terminó muerto porque el director de Castro permitió que se evacuara a Jaime, que tenía 40% de los pulmones ocupados por el SARS-CoV-2. Habiéndose dado la orden y teniendo un precedente que es muy grave, que espero que la Junta Nacional de Justicia revise, porque hubo una queja que puso el juez Santos Benítez, Burgos, cuando se pidió la variación para Jaime Yoshiyama, justamente tratando de evitar que llegara a esa situación, y el señor Pérez se levantó de la audiencia y se fue, faltándole el respeto al juez. Además, hemos visto, más allá de las medidas restrictivas o de presiones preliminares, preventivas, etcétera, hemos visto cómo entraban, la policía ha entrado violentamente a los domicilios de muchos casas, de los acusados, ¿no? a los locales partidarios. Estos sabonarolas, estos torquemadas que surgieron aquí, que convirtieron un proceso en una especie de acto litúrgico, de auto de fe para quemar herejes,
tienen finalmente que responder ante el... A eso era mi siguiente pregunta. ¿Cuál es el futuro de José Domingo Pérez en este caso concreto? Jalado 19 veces, por decirlo de algún modo coloquial. Es decir, le han devuelto el examen, la prueba 19 veces porque no aprobó. Finalmente, el único remedio, según el colegiado, es la nulidad. Pero, ¿qué pasa con su actuación? ¿Quién responde por la actuación de un fiscal que finalmente, al cabo de casi 8 años, le anulan el juicio? Bueno, nosotros hemos conversado esto con Jaime Yoshiyama, vamos a poner una queja ante la Junta Nacional de Justicia. Y esperamos que la Junta Nacional de Justicia evalúe si es que esta actuación, que ha generado intervenciones del Tribunal Constitucional 2, de la Sala de Derechos Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, e inclusive de este colegiado para fulminar actos que, ojo, lo ha dicho claramente el colegiado, vienen de la Fiscalía y que han tenido lamentablemente el apoyo del señor juez de investigación preparatoria, si es que estos actos que han enrarecido un proceso establecen la presencia de un fiscal competente para ejercer el cargo. Entonces, ¿esta queja va a ser únicamente contra José Domingo Pérez? No, ¿Contra quién va a ser la queja? Lamentablemente tendremos que hacer, con el dolor de mi corazón, la queja contra el señor Pérez Gómez y contra el doctor Zúñiga Urday. El juez de control. Así es. Que le pasó todo. Es que no es el señor Zúñiga Urday el único. Hay un grave problema en el sistema de justicia y la reforma procesal penal ha fracasado porque los jueces de investigación preparatoria en su mayoría actúan como el señor Zúñiga Urday, creyendo que tienen que hacer una vida cómoda y fácil al Ministerio Público y que tomar las posiciones de la defensa o del imputado significa una especie de degradación de su actuación como jueces. El señor Zúñiga Urday, por ejemplo, está llevando a juicio a Jaime Yoshiyama por lavado de activos provenientes del narcotráfico en el caso del señor Calle Quirós, que como en el caso de fraude en la Administración de Personas Jurídicas de Briceño, fue absuelto por el propio Ministerio Público. Ahora, ¿pero qué va a hacer el Ministerio Público? Si bien es cierto, la JNJ es la encargada de evaluar a jueces y fiscales. En su caso, usted ha dicho que va a presentar una queja contra Pérez y contra el señor Zúñiga, el juez Zúñiga, o sea, contra el fiscal y contra el juez. Muy bien, pero ¿qué hace el Ministerio Público como institución? No, yo no sé qué va a hacer la señora Espinosa. Porque hay un órgano de control interno. Es que ya no hay una Autoridad Nacional de Control. El señor Fernández Gerí está debajo de su escritorio después de que lo aporreó Marita Barreto. La señora Espinosa no ha atinado a abrir ningún proceso sobre la actuación funcional. Por ejemplo, la denuncia que hizo Villanueva. La palabra de Villanueva bastó para que sacar la señora a la Benavides fiscal salga de la Fiscalía de la Nación. Pero la palabra de Villanueva no alcanza para poner una investigación seria acerca de la denuncia de que no solamente había una interferencia del señor Gorriti, sino personal del señor Gorriti. Hay que hacer aquí el contexto de nuestros televidentes. Fue Jaime Villanueva, el ex asesor de la ahora ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien con un chat, ¿no? Se logra la destitución de Patricia Benavides, pero él habla bastante. Por eso dice que dice muchas cosas. El equipo Lavallato coordinaba con el señor Gorriti y que el señor Gorriti inclusive puso una empleada suya, una colaboradora suya, con un escritorio en las instalaciones del equipo Lavallato. Todo eso deberá ser corroborado, pero el Ministerio Público, digamos, como usted dice, no se han pronunciado. La vara tiene que ser la misma para todos. Si la palabra de Villanueva bastó para encartar a la señora Benavides al punto de sacarla de la Fiscalía de la Nación y de la condición de fiscal suprema, ¿por qué el señor Gorriti socapa de decir yo soy periodista? No, esto no es un tema por su periodismo. Esto es un tema por la interferencia de alguien que dice hacer periodismo en un sistema de justicia. Volviendo también al tema de la nulidad. Según su colega, el doctor Luis Lamas Pucho, esta nulidad no es absolución. Es decir, ¿cómo deberían ser en adelante procesados el tema de los aportes? Porque hay que decir, se ha admitido que efectivamente se recibieron aportes en efectivo, ¿no?, de empresarios privados y de la misma Odebrecht. Entonces, esto ha quedado dicho, incluso su propio defendido así lo ha admitido, el señor Yoshiyama. ¿Cómo se va a procesar en adelante este tema? A ver, primero, yo le tengo un gran respeto a Lucho Lamas, es un gran colega y además viene de la misma universidad que yo, pero no me gusta cuando se hace sorpresa de lo evidente. La nulidad no es absolución.
Nosotros Bueno, pero hay que hemos dicho subrayarlo haya habido ninguna porque solución. no todos los televidentes son abogados Está bien, pero y nosotros manejan los temas. Ninguno ¿no? de nosotros ha dicho, ni Juliana, ni yo, ni Gonzalo, ni Bueno. Rafael, ninguno ha dicho que esto sea una absolución. Esto es obviamente una nulidad, un regreso a una etapa para ver si se corrigen las cosas. Pero el punto central aquí es que el debate tiene que centrarse y centrarse en un extremo que es crucial. ¿Había fondos de origen ilícito en los aportes? Yo he sido muy claro permanentemente en este asunto y lo hemos dicho con Jaime Yoshiyama desde el año 2018-19. Sí hubo aportes, pero ninguno de origen ilegal. El señor Romero es un delincuente, el Grupo Romero está compuesto por delincuentes, es una organización criminal el Grupo Romero. El señor Rasmus era jefe de una organización criminal. El señor Rodríguez. De Grupo Gloria, pongamos, ¿no? El ¿Es otra Grupo organización Crédito, el criminal? Grupo Gloria Todas las personas que aportaron. y la empresa Odebrecht. Nunca ha aceptado Jaime Yoshiyama que haya habido aporte de Odebrecht, y una cosa muy importante que la gente debe recordar, y eso se verá en el juicio, cuando se corrijan todas estas cosas. Uno, el señor Barata primero dice que hace su primer aporte en junio del 2010. No hay ningún dato que corrobore eso. Su segundo aporte en diciembre del 2010. Y después aparecen papeles que pretenden justificar estos aportes por los movimientos de la Caja 2 en abril del 2011. O sea, jamás ha habido nada que corrobore lo que dijo el señor Barata. Porque claro, para hacer lavado de activos, para configurarse el delito de lavado de activos, tiene que ser de fuente ilegal. Y la Pero Caja además- 2, por supuesto, de Odebrecht era. Pero una además fuente ilegal. eso no es verdad. Luis Antonio Mameri y todos los pronunciamientos que se han dado en Brasil han señalado claramente que provenían de las utilidades en las operaciones en ultramar, o sea, fuera de Brasil. Entonces, nunca han dicho, inclusive yo me acuerdo que Pérez en la intervención, en el interrogatorio del señor Mameri, le dijo que eso venía de los sobrecostos y Mameri le contestó muy duramente: nosotros nunca hemos puesto sobrecostos, le dijo. Bueno, entonces en adelante ya hay una ley de financiamiento privado. Así es. Entonces, ¿todas estas cosas se van a corregir, usted cree? Esperamos, o sea, yo suelo mantenerme muy alerta porque, por ejemplo, yo escuchaba aquí decir a Pepe Klimper y también a usted, Diana, que la Corte Suprema acababa de establecer que sí pueden haber apelaciones en la etapa intermedia. Yo me permito recordar, porque a mí me gusta la precisión en los datos, que en ese pleno jurisdiccional que convoca el señor Saguanay, bajó un juez supremo, no cualquiera, el presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, a sostener la ponencia de que no se podía ¿Este juez supremo apelar era San Martín? nada. César San Martín, así es. Entonces, yo no creo, o sea, ahora hacemos el camino de Damasco, ¿no? De repente apareció la luz. Me parece bien que corrija eso, pero sería bueno que en adelante los jueces supremos no se entrometan en los procesos hasta que les toque conocerlos. Y una última pregunta, ya que hay aquí el tema de lavado de activos y organización criminal, en adelante se debe aplicar la nueva ley de organización criminal Por supuesto, vigente. tiene que aplicarse retroactividad benigna, eso es lo que manda la Constitución. Entonces, aquí tendría que hacerse que, para que sea una organización criminal, tendría que ser compleja. Así es, tiene que tener estructura compleja y tiene que tener alta capacidad operativa. Y además, ojo, hay una ruptura que todavía no resuelve la Corte Suprema, y es que la 32.108 estableció un requisito que estuvo vigente hasta que surgió la 32.138. Ese interregno produce un quiebre de la acusación. ¿Cómo lo van a resolver? Ya veremos. Pero el Tribunal Constitucional finalmente tendrá que pronunciarse porque ese es un tema de control importante. Muchas gracias, doctora Abanto. Nos queda claro que este tema no se acaba. No se acaba hoy, simplemente pasa a otra etapa anterior al juicio. Muchísimas gracias, doctora Abanto. Muchas gracias.